Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a pedir al Señor Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender su palabra. Y nuestro deseo es compartir con los oyentes, con cualquier persona, con cualquier joven, algunos versos de la palabra de Dios. Y en esta tarde queremos compartir algo sobre el Señor Dios buscó una familia acá en la tierra y a esa familia también la hizo una nación y a esa nación le dio bendición y también le dio protección. Y vamos a ver que esa protección y esa bendición se la dio para el pasado, para el presente y también para el futuro. Y esa familia y esa nación es el pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo algunos versos para compartir con los oyentes. La bendición y la protección de Dios va a estar para siempre con esa nación o con esa familia. Y vamos a estudiar en Génesis el capítulo 12 y vamos a estudiar el verso 2 y 3. Dice el verso 2: y haré de ti una nación grande. Así le dice Dios al padre Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es el pueblo de Israel para las naciones, aunque están hoy por hoy en guerra, pero toda esa guerra va a terminar también para bendición. ¿Y qué más dice el verso 23? Miremos que a esa bendición que le da el Señor Dios a esta nación, también le da una promesa de protección. Y dice el verso 3: bendeciré a los que te bendigan. Miremos el beneficio que tiene para las personas o naciones que bendigan al pueblo de Israel. El Señor Dios dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Por eso que esta bendición que Dios le dio al pueblo de Israel, también le da una promesa de protección. Y dice: y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición también es promesa de Dios. En esa nación, en el pueblo de Israel, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso que el Señor Jesús también fue judío, también perteneció a este pueblo, a esta nación que es el pueblo de Israel. Y vamos a mirar más adelante que al nieto de Abraham, a Jacob, que también ese hijo representa al pueblo de Israel, el Señor Dios le da una gran bendición. Por eso que de acuerdo a las profecías que estableció el Señor Dios, en esa nación va a haber mucha guerra, pero también se va a terminar la guerra. Y también nos dice la palabra de Dios cómo va a ir o cómo le van a ir a esas naciones que vayan contra el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar un verso de acuerdo a la bendición que recibió Jacob. Y dice Génesis 27, el verso 29. Esto en el futuro se va a cumplir tal cual como dicen los profetas. Y dice: sírvante pueblos. En el futuro, todos los pueblos y las naciones
van a tener que servir al pueblo de Israel por voluntad de Dios. Por eso dice, sírvante pueblos. ¿Y qué más dice? Y naciones se inclinen a ti. Las naciones de la tierra le van a ir a declarar la guerra al pueblo de Israel, pero al fin se van a tener que inclinar ante el pueblo de Israel, le van a pedir perdón y le van a tener que servir. Por eso dice, y naciones se inclinen a ti. Y miremos la bendición que recibe Israel del Señor Dios. Sé Señor de tus hermanos. Israel va a ser Señor de sus primos, de los musulmanes, de los árabes. ¿Y qué más dice? Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Miremos lo que va a hacer Israel en el fin de los tiempos. ¿Y qué más dice el verso? Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Otra vez confirma el Señor Dios que para las naciones o para las personas que maldigan al pueblo de Israel van a ser malditos por Dios, y los que bendigan al pueblo de Israel van a ser benditos. Eso es promesa del Señor Dios. Y vamos a mirar una cita bíblica más en Éxodos, el capítulo 14, y vamos a estudiar el verso 13, 14 y el 25. Estos versos nos enseñan y nos recuerdan cuando Faraón dejó salir al pueblo de Israel de la esclavitud. Después que los dejó ir, los atacó. Y vamos a ver qué pasó con el ejército de Faraón. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Miremos la confianza, la certeza que tenía el profeta Moisés. Por eso de parte de Dios le hablaba a Israel, que estén tranquilos. Y estudiamos el verso 14 y dice, Jehová peleará por vosotros. No hay otra nación en la tierra donde haya habido este acontecimiento. El profeta le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miremos la protección del Señor Dios a esta nación, que es el pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 25. Miremos a ver si se cumplió lo que el profeta Moisés le dijo al pueblo de Israel. Y quitó las ruedas de sus carros, hablando del Señor Dios, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Esto lo presenció Egipto y dijo, Jehová pelea por ellos, huyamos. Ahora para nuestros oyentes, el Señor Dios peleó y defendió a Israel en el pasado
lo va a defender en el presente y lo va a defender también en el futuro. Eso es lo que afirman las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a mirar el profeta Moisés en Deuteronomios, el capítulo 28, y vamos a estudiar el verso 7 y también el verso 10. Miremos lo que profetizó el Señor Dios para su pueblo Israel. Y dice el verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Miremos la gran protección que tiene Dios para el pueblo de Israel. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Y explica cómo van a atacar las naciones al pueblo de Israel. Y dice, por un camino saldrán contra ti. Miremos cómo explica, dice que por un camino van a adentrar para atacar al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Y por 7 caminos huirán delante de ti. Miremos la gran protección que le da Dios a su pueblo Israel. Por un camino van a atacar a Israel y por 7 van a huir. ¿Y qué nos dice el verso 10? Hablando a tiempos futuros, y dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Todas las naciones de la tierra van a ver esto. Y dice que van a sentir gran temor por el pueblo de Israel. Porque así como los egipcios vieron que el Señor Dios defendía a Israel, así también va a acontecer en el tiempo futuro. Y vamos a tomar otro libro bíblico más para confirmar lo mismo. Miremos lo que le dijo el Señor Dios al sucesor de Moisés, que fue Josué. Y dice el capítulo 23, y vamos a estudiar el verso 9 y el verso 10, para que veamos cómo va a terminar esta guerra de las naciones contra el pueblo de Israel. Y dice el verso 9, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Quien pelea a favor de Israel es Jehová Dios. Y estudiamos el verso 10. Miremos cómo va a ser o cómo van a estar preparados los israelitas en las últimas guerras. Y dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Un varón, un soldado israelita va a perseguir a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él ha dicho. Miremos las garantías y la gran defensa y la gran protección que le va a dar también en el futuro el Señor Dios
a su pueblo Israel. Vamos a mirar también otro profeta de Dios, que es el profeta Isaías, el capítulo 54, y vamos a estudiar el verso 15 y el verso 17. Acá pueden mirar en sus Biblias, en el capítulo 54, que dice como título: el amor eterno de Jehová hacia Israel. Y dice: si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Miremos cómo le aclara el Señor Dios al pueblo de Israel. Dice que si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Las naciones que vayan a declararle la guerra al pueblo de Israel van a caer, van a ser destruidas, porque el Señor Dios pelea a favor del pueblo de Israel. Y vamos a mirar el verso 17. Miremos las garantías que le ofrece el Señor Dios a su pueblo Israel. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso lo dice el Señor Dios. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y aparte de eso, ¿qué va a hacer en el futuro el pueblo de Israel con las naciones? Y dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Después de esa gran guerra, el pueblo de Israel tiene que condenar a todas las naciones que fueron a declararle la guerra. ¿Y qué más dice? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la recompensa que obtendrán de mí, dice Jehová. Esto lo afirma y lo confirma el Señor Dios. Esto también son promesas de Dios para protección de su pueblo Israel. Vamos a ir a otro profeta bíblico, que es el profeta Zacarías, donde también habla Dios por intermedio de su profeta cómo van a acontecer las guerras en el tiempo futuro en el pueblo de Israel. Y dice Zacarías 12, y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Y dice el verso 2: he aquí, yo voy a poner a Jerusalén por copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Eso va a establecer Dios. Dice que va a hacer que Israel sea copa de vértigo para todas las naciones que están alrededor de Israel. ¿Y qué más dice? Durante el asedio contra Judá y Jerusalén. Ahora miramos el diccionario. ¿Qué es asedio? Dice: sitiar, rodear un lugar fortificado, molestar sin descanso para apoderarse de ella. Eso significa asediar. Todas las naciones van a rodear a Jerusalén para apoderarse de ella. ¿Y qué más dice el verso 3?
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Esto es voluntad de Dios. Dice que va a poner a Jerusalén por piedra pesada. ¿Y qué más dice? Todos los que se la carguen serán despedazados. Ese es el fin, el resultado de las naciones que vayan contra Jerusalén. ¿Cómo van a terminar? Despedazados. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cuando quieran apoderarse de Jerusalén, van a ir todas las naciones de la tierra contra Jerusalén. ¿Y cómo va a terminar la guerra? Dice que las naciones van a ser despedazadas. Y nos vamos a saltar al verso 8 y 9. Y dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El Señor Dios interviene. El Señor Dios pelea y hace la guerra a favor de su pueblo Israel. ¿Y qué más dice? Y el que entre ellos sea débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice que el soldado más débil va a ser como el rey David. ¿Y por cuántos soldados israelitas equivalía o valía el rey David? Por 10.000. ¿Y qué más dice el verso 9? Y en aquel día, dice Dios, procuraré destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Miremos, la bendición y la protección de Dios va a estar para siempre. El que promete, el que garantiza es el Señor Dios. Él va a pelear y va a guerrear a favor de Jerusalén en el futuro también. Vamos a volver una vez más al profeta Isaías para que miremos y veamos mediante la palabra de Dios la protección que le va a dar el Señor Dios a su pueblo Israel también en el futuro. Y dice el capítulo 41, vamos a estudiar el verso 10 al 14, y dice: no temas, porque yo estoy contigo. Miremos lo que le dice el Señor Dios a Israel. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Miremos la garantía que le da el Señor Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice el verso 11? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán
todos los que contienden contigo. ¿Qué va a pasar con los enemigos de Israel? Van a perecer. Eso lo dice la Santa Biblia. ¿Y qué más dice el verso 12? Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. ¿Por qué? Porque van a atacar y después que ataquen van a huir. ¿Y qué más dice? Y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no existen aquellos que te hacen la guerra. Para que veamos cómo le va a ir a las naciones que vayan contra Jerusalén. ¿Y qué más dice el verso 13? Porque yo, Jehová tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Miremos las garantías que le da el Señor Dios a su pueblo Israel. Y dice el verso 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Porque vemos que el pueblo de Israel no es un gran ejército en número, pero el gran aliado que tiene Israel es el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Miremos cuánta garantía, cuánta seguridad le da el Señor Dios a su pueblo Israel para cuando tenga esa gran guerra, cuando todas las naciones de la tierra van a ir a atacar a Jerusalén. Vamos a mirar una vez más al profeta Zacarías en el capítulo 14 y vamos a estudiar el verso 12 y 13. ¿Cómo va a pelear el Señor Dios a favor de su pueblo Israel? Y dice el verso 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan hecho la guerra a Jerusalén. Miremos lo que va a enviar el Señor Dios contra las naciones que ataquen a Jerusalén. La carne de ellos se consumirá, estando ellos sobre sus pies. Se les va a consumir la carne a esos soldados sobre sus pies, hablando de los enemigos de Israel. Y dice, y se consumirán las cuencas de sus ojos. Se le van a derretir los ojos. ¿Y qué más dice el verso 12? Y la lengua se les deshará en la boca. Se le van a deshacer los ojos y también la lengua. Esa es una plaga que va a enviar el Señor Dios a los enemigos de Israel. ¿Y qué más dice el verso 13? Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su compañero.
dice que Dios va a enviar gran pánico. ¿Y cómo van a terminar? Se van a matar y se van a destruir entre ellos mismos. Miremos las garantías, la defensa que va a hacer el Señor Dios para proteger a su pueblo Israel de todas las demás naciones. Y vamos a ir a la última cita bíblica para que veamos hasta cuándo, hasta dónde va a defender el Señor Dios al morador de Jerusalén. Y dice Apocalipsis 20, y vamos a estudiar el verso 7 y 9. Sabemos y entendemos por la palabra de Dios que el Señor Jesús va a venir a reinar a la tierra por 1000 años. ¿Y a qué tierra viene a reinar? A la tierra de Israel. ¿Y cuánto tiempo va a reinar el Señor Jesús? 1000 años. Y vamos a ver cuando se cumplan esos 1000 años, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Y dice el capítulo 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Esos 1000 años que reina el Señor Jesús en Israel, Satanás va a estar atado en prisión. Y nos vamos a saltar al verso 9. ¿Qué va a acontecer cuando Satanás sea suelto? Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada por Dios? Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta lo último los va a defender el Señor Dios al pueblo de Israel. Miremos que terminando esos 1000 años, Satanás va a ser soltado y va a ir a atacar a Jerusalén. Y dice que de Dios va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Esta es la última guerra que hace el Señor Dios a favor de su pueblo Israel. Y dice que consumir no quiere decir que los va a matar, sino que dice consumir, extinguir, destruir, afligir. Estos son los versos que queríamos compartir también con los oyentes, para que veamos cómo va a ir, cómo va a terminar esa gran guerra que todas las naciones le van a hacer al pueblo de Israel. Muchas gracias a cada oyente y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.